Dice grabar. Se supone que ya está grabando. Bien. No hay más integrantes, somos 70, más quien les habla, 71. Así que vamos a empezar a compartir pantalla. Yo les voy a ir... ¿Se ve lo que está en la pantalla? ¿Alguien me puede dar el ok? Todos dicen que sí, perfecto. Este Power sí se los voy a pasar porque está todo la presentación esta del PowerPoint de la primera unidad. Ahora vamos a ir charlando, pero sí, todo lo que yo les vaya generando se los voy a pasar. Bien. De paso vamos a ir comentando un poquito. Esto es Matemática 3, segundo año, primer cuatrimestre. Profesor, quien les habla, Juan Ismael Páez. Ese es mi correo, uno de mis correos, juanismaelpaez6@gmail.com, para que ustedes me pasen alguna duda o algo que en algún momento, evaluación o lo que necesitemos durante el cursado, ¿sí? Esto es, bueno, la carátula de la UNLAR, y esto vamos a hablar primero del programa analítico. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar nosotros durante este primer cuatrimestre? Vamos a ingresar la Camila. Se me perdió el mouse. Ahí está. Bien. Programa Analítico Matemática 3, esa ordenanza 115 del 2017, no recuerdo cuál de las tres carreras es. Recuerden que ustedes son de las tres carreras, vamos a admitir acá a León, de las tres carreras, así que esta ordenanza debe corresponder a alguna de las tres, a Economía, Administración o a Contador. En realidad no interesa mucho. Como leerán ustedes, ahí habla de estructuras algebraicas, vectores, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones lineales, inecuaciones lineales y aplicación. Esos son los contenidos mínimos por los cuales, a través de la CONEO, la carrera de contador está siendo acreditada en estos momentos, está participando en el proceso de acreditación de carreras, y se necesita un mínimo de contenidos que hay que desarrollar, ¿no? En esos contenidos son esos que están allí. Nosotros vamos a arrancar con estructuras algebraicas, los contenidos que están leyendo allí: leyes de composición, introducción de composición binaria, ley de composición interna, propiedades y elementos notables de la ley de composición interna, ley de composición externa, estructuras algebraicas, y vamos a ver grupo E de semigrupo monoide, grupo anillo, cuerpo y aplicación. Bueno, aplicaciones, esto es muy intramatemático, ¿no? Conocer las estructuras es conocer la esencia de la matemática en cuanto a los conjuntos numéricos y sus propiedades, cómo operamos aplicando propiedades. Es bastante teórico, al principio les va a costar un poco, pero después vamos a ver que se afloja un poquito en el hecho de que tenemos la unidad número 2, que habla de vectores. Alguno, tal vez en la secundaria, vio vectores. Nosotros vamos a ver, bueno, la definición, la interpretación geométrica, la igualdad, vector nulo, operaciones con vectores, suma de vectores, propiedades, todo lo que está allí es la unidad 1, donde temas interesantes o bastante importantes son la combinación lineal de vectores, la dependencia e independencia lineal de vectores, vectores normales, ortogonalidad. Todos estos vectores, si bien nosotros los utilizamos para la física, yo les comento, yo soy ingeniero, ustedes ya me conocen porque algunos me han tenido en matemática 1 y 2, tiene muchísima aplicación en ingeniería, pero fundamentalmente para nosotros
es muy importante porque los vectores son la base para estudiar matrices, y las matrices son las que vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. Ahí tenemos la tercera unidad, que habla de matrices, definición de matriz, orden de una matriz, vectores, filas, columnas, matrices especiales, igualdad de matrices, vamos a ver las operaciones. Y lo más importante de todo esto es la aplicación de estas operaciones para llegar en la unidad número 4 a determinantes. En realidad no es la aplicación más importante, el concepto de determinantes. Algunos lo conocen vagamente porque utilizó en los sistemas de ecuaciones de 2×2, por ejemplo, cuando veían en el curso de ingreso el método de los determinantes. Y hablaban cómo calcular X y Y a través del determinante principal, el determinante en X. Esto ahora lo vamos a generalizar y no solamente para determinantes de 2×2, vamos a ver de 3×3, 4×4, de un orden superior. Para eso, ahí hablamos de cálculo de los determinantes, regla de Sarrus, que utilizamos para resolver, menor complementario, bueno, toda esta temática, yo se las voy pasando porque les sirve a ustedes para poder aplicarlo en las matrices. Ahora vamos a la unidad que sigue, que es inversa de una matriz. Digamos, esta es la estrella de todo lo que estamos viendo. Lo más importante, o lo que más se aplica, es la matriz inversa. Nosotros vamos a utilizar un solo método. Hay 3 o 4 métodos, nosotros vamos a utilizar uno solo. Y esas aplicaciones de las matrices nos van a permitir a nosotros resolver los sistemas de ecuaciones. Justamente es la unidad que sigue. Sistema de ecuaciones lineales, los cuales ustedes han visto, sistema de 2×2, dos rectas que se cortan en un punto, pero bueno, nosotros vamos a, esperen que vamos a ingresar más gente que está llegando, Joana, Nico y Nico Vega. Bien. Mate, Huawei, Rodrigo. Disculpen la informalidad, pero este sistema tengo que ingresarlos a la reunión. Bien. Hasta ahí. Vamos a cerrar el chat. Sistemas homogéneos y no homogéneos. Método de Gauss-Jordan, regla de Kramer. Tal vez si hay algún recursante o alguien que cambió de plan y se incorporó al plan nuevo, tal vez ya ha visto esto en Matemática 1, si era del plan viejo, o sea que no le va a costar nada. Y también vamos a desarrollar la unidad número 7 cuando tengamos tiempo. Si no tenemos tiempo, yo les voy a juntar el material. Digo, tiempo en el sentido que estamos, bueno, tenemos que desarrollar abril, mayo y junio, teoría y práctica, y no sabemos cuándo termina esto, pero vamos a hacer lo posible por, bueno, acá dice, si necesito una mano para la difusión de los archivos de esta distribución, después hago llegar un mensaje privado por WhatsApp para ver cómo resulta más fácil. Creo un grupo el espacio de los compañeros. Bueno, no es el mismo programa de Matemática 1 del plan viejo, ¿sí? Si hay equivalencia, ahora habría que ver después cómo será el tema de la equivalencia en función de que hay un par de unidades que no están desarrolladas, que son la primera y la última, justamente. Estructuras algebraicas, que no se desarrollaba antes en Matemática 1, solamente se hacía una mención, estaba en el apunte un resumen, muy escueto, y esta última ecuación de ecuaciones lineales tampoco figura en el plan viejo, no figuraba en el plan viejo. Así que bueno, eso habrá que definirlo después si estas dos unidades Bueno, acá me dice que se está quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión grupal. Bien.
Esto de que nos estamos quedando sin tiempo es posible. Quiero ver el reloj, son las 10:25. Bien. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna inquietud? Más allá de lo que estamos viendo ahí en el chat, yo les comento, por ser nuevo y por ser esto algo todavía extraoficial, no sabemos cómo va a ser la evaluación, si es que hay que evaluar. Probablemente yo lo que tengo pensado hasta ahora es remitirles un trabajo práctico y que ustedes lo resuelvan y me lo envíen por correo, en cualquier forma, normalmente en formato Word. De última, si lo hacen a mano y lo escriben, le sacan una foto y esa imagen lo pegan en un Word, pero todos me mandarían en un Word, o ese Word inclusive lo pueden transformar en un PDF y enviármelo como PDF. Esto es lo que yo estoy pensando o adelantando, como algo a futuro. En una de esas nos cambian la bocha y ahí en la primera, ahí está, recién me estaban pidiendo por el chat el correo, Juan Ismael Páez, 6, gmail.com. Aprovecho ahí para ponerles el teléfono 384-59-3203. Lo están viendo, ¿verdad? Bueno, siguen ingresando Fernanda López y Lucas. Yo mientras tanto voy leyendo, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Admitimos otro más. Bueno, obviamente la formalidad, la asistencia en función de este sistema no es muy, yo todavía no lo manejo bien. Como hemos dicho, ahí van a tener el programa cuando les pase esto y nosotros empezaríamos esta unidad de estructuras algebraicas con las leyes de composición. No se preocupen de entrada si les parece que esto es muy teórico o muy agobiante, muy pesado. Esta es la única unidad que es un poquito más difícil de digerir, pero no tengan miedo. Bueno, a Neme que está ingresando, admitimos. Entonces, a partir de las estructuras algebraicas vamos a empezar a definir qué son las leyes de composición. Y si del álgebra conocemos las operaciones, no adición, sustitución, todas las operaciones que ustedes conocen, todas las propiedades que ya han visto o conocen, conmutativa, asociativa, distributiva, y los conjuntos con los que operamos. Ustedes recuerdan,
cuáles son los conjuntos, ¿no? Naturales, enteros, racionales, reales y números complejos. Nosotros normalmente utilizamos los números reales. Complejos no son de utilidad para nuestra aplicación. Así que vamos a solamente hasta el conjunto de los números reales. Bien, dichas aplicaciones las vamos a llamar ley de composición. Una ley de composición, para que tengan lo que es una operación, le vamos a asignar una ley de composición. O sea, la suma, la resta, la multiplicación, van a ser como una función, pero en realidad vamos a hablar de operaciones. O sea, por ejemplo, una ley de composición binaria. Definimos, sean tres conjuntos A, B y C iguales o no, se llama ley de composición binaria toda aplicación del conjunto A por B en C. Esperen que tengo que admitir a otro que está acá, Nico. Entonces, tres conjuntos A, B y C iguales o no, dados tres conjuntos, yo hago una función que es de A por B y con eso obtengo un C, cosa que ustedes ya han visto como función matemática. Nada más que de esa función, el dominio no es justamente un elemento como era en una función igual a 2x más 3, decíamos que x era el dominio y era el recorrido. El dominio ahora es un par ordenado, por eso se llama ley de composición binaria. De tal forma entonces que si esos elementos, un elemento A que pertenece a A, un elemento B que pertenece al conjunto B, y un elemento C que pertenece al conjunto C, entonces tenemos la función de B, nos asigna un valor C. O sea, damos un X y un Y para obtener un Z. Esa es la idea. Y en vez de poner suma, multiplicación, división, vamos a hablar de una ley de composición que le vamos a llamar asterisco o lo vamos a llamar círculo. Podemos utilizar cualquier otro símbolo, pero en general en la bibliografía aparecen estas dos. Entonces la ley de composición asterisco verifica que A por B en C implica C o en C tal que A por B, A asterisco B es igual a C. Entonces, ¿qué es C? C es un compuesto de A en B. O sea que nosotros utilizamos los elementos del conjunto A, el elemento A minúscula o el elemento B minúscula del conjunto B, y operamos con ellos dos para obtener un tercer elemento. Ese tercer elemento es el compuesto de A en B. Se llama binaria pues que tenemos un par de elementos en el dominio, pero pueden ser unitarias, de A en A, o terciarias, en vez de tener un par ordenado, tener una terna, A, B y C, para dar otro elemento D. Eso sería la ley de composición, la que vamos a utilizar nosotros generalmente es la ley de composición binaria o la unitaria, pero no nos vamos a extender terciaria, cuartaria o alguna con más elementos, que los hay, pero que no son de aplicación para nosotros. Entonces, primer punto que vamos a definir, ley de composición interna. Fíjense la simbología, les voy leyendo, dice, para todo A que pertenece al conjunto A mayúscula, se verifica que para todo B, en realidad no tendría que verificarse, tendríamos que poner una coma, para todo A que pertenece a A, para todo B que pertenece al conjunto A, estamos hablando del mismo conjunto, entonces A compuesto con B, esta es la ley de composición asterisco, A asterisco B igual a C. C pertenece a A. Entonces estamos diciendo que A pertenece a A, que B pertenece a A, y que el resultado de la composición entre A y B también pertenece a A. O sea, es una ley de composición, asterisco, es una ley de composición interna en A, si solo si A cuadrado, o sea, A con A, me da un elemento de A. Esto es simbología, no tengan miedo. Si sumamos dos números naturales, ¿qué nos da? Otro número natural. O sea que si nosotros acá ponemos, en vez de poner A compuesto con B, o sea, A asterisco B igual a C, nosotros escribimos ahora mismo, por ejemplo, 2, y que la ley asterisco es la suma 2 más 3, esto va a ser igual a ¿cuánto? Y bueno, a 5.
2 pertenece a los naturales, 3 pertenece a los naturales y 5 pertenece a los naturales. Por lo tanto, la suma, que sería la ley, asterisco en este caso la suma, de 2 elementos del conjunto de los naturales me dan otro elemento del conjunto de los naturales. Hablando mal y pronto, nosotros, mientras tanto voy admitiendo a Antonella y a Agustina. Vamos diciendo lo siguiente. Esto es ni más ni menos, es decir, si yo cruzo un gato con una gata, voy a obtener un gatito, un perro con una perra, un perrito. O sea, pertenecen a la misma especie y el resultado de la operación de ellos es de la misma especie. Si sumo papas con papas, me va a dar papas, y sumo peso con peso, me va a dar pesos. No es ni más ni menos que eso. Ahora, si yo les cambiara y les dijera, en vez de sumar, vamos a restar 2 menos 3, ¿el resultado cuál es? Obviamente que es menos 1. Por lo tanto, en ese caso, si 2 menos 3 es igual a menos 1 no pertenece al conjunto de los naturales. ¿Sí? Podemos decir allí, esto lo estoy simbolizando como ejemplo. Entonces, la ley de composición, asterisco, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, pueden ser combinadas las operaciones. El asunto es que yo opero con 2 elementos de un conjunto y tengo que llegar a otro elemento del mismo conjunto. Por eso le decía gato con gato, gatito, perro con perro, perrito. Eso es la ley de composición interna. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, obviamente me pregunta qué es lo que no entiende. Bien, mientras tanto yo voy leyendo en el chat lo que van diciendo. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a llamar ley de composición interna cuando tengamos elementos de un conjunto y el resultado, después de aplicar la ley de composición, nos dé un elemento del mismo conjunto. Hemos tomado la suma de cualquiera de los conjuntos, siempre vamos a obtener otro del mismo conjunto, pero no siempre va a ser así. Después vamos a ver ejemplos y vamos a hacer algún práctico, pero digamos, el ejemplo más claro es este que les estoy dando. Una cosa un poquito más complicada, y me pueden ayudar ustedes a ver, yo lo he dejado en blanco allí para que lo hagamos entre todos, tablas de una ley de composición interna. O sea, ahora damos un conjunto que es el conjunto A formado por ABC. Y vamos a componer, obviamente, A en A. Esta tabla tiene en esta columna A compuesto, asterisco, con cualquier elemento de acá. Y obsérvese que nosotros en ese momento estamos ahí se está apagando el celular. Ahí lo saca. No, justo me pasan el celular, está sonando y lo voy a poner en silencio. Perfecto. Me está comentando la secretaria que tengo acá que ya me unieron al grupo. Perfecto. Muy bien. Admitamos a Janina de vuelta y volvamos a este ejemplo que estaba acá. Tenemos ABC y ABC, una tabla de doble entrada. A compuesto con A, o sea, A asterisco A me da A. A asterisco B me da B. ¿Se entiende? Cruzamos fila con columna. Entonces, este primer elemento A, compuesto con el elemento A, me da A, pero compuesto con B me da B, y compuesto con C me da C. Pero si vamos al segundo, B compuesto con A, me da A. B compuesto con B, me da B, y B compuesto con C, me da C. Y el tercero, compuesto con A, me da A, compuesto con B, me da B, y compuesto con C, me da C. Entonces, si tuviéramos que poner allí, ¿a qué es igual a asterisco B? O sea, si compongo un primer elemento
de A con un segundo elemento del mismo conjunto A. ¿Cuál es el resultado? ¿Alguien podría decirme? Puede ser cualquier operación, dice, sí, cualquiera, no es ninguna operación, ustedes tienen que deducir. Todos me ponen B. Creo que sería B, perfecto. Bien, hay un gran porcentaje que dice que acá tenemos que poner B. O sea, en la composición, al escribir A, estrella A, el resultado es el segundo elemento A. Acá no se nota porque los dos son iguales, pero acá sí. A compuesto con B es el elemento B, que es el segundo del par ordenado. Si hago primero con segundo, si hago primero con segundo, el resultado es el segundo. Si hago B con A, me da A porque el segundo es A, si hago B con B, me da B porque el segundo es B, si hago C, etc. Y si hacemos al revés, B compuesto con A, ¿será lo mismo? Y sería A porque el segundo, si la ley de composición es de dos elementos, tengo que elegir el segundo es A. Perfecto. Eso en el caso que tengamos que resolver nosotros. ¿Alguien no está de acuerdo? Ahí Fernanda, Luciano, Gómez Carolina, Gabriela, Rodrigo, todos han contestado A. O sea, dados dos elementos, la ley asigna el segundo elemento de esa composición. Ahora yo les pregunto, la ley que sigue es la ley círculo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6. De A en A, y dice que 1 con 1 me da 1, 1 con 1 da 1, 1 círculo 2 da 1, 1 círculo 3 da 1, 1 círculo 4 da 1, 1 círculo 6 da 1. Está todo 1, pareciera que es el primer elemento, pero el 2 compuesto con 1 da 1. Y el 2 compuesto con 2 da 2, pero el 2 compuesto con 3 da 1, el 2 compuesto con 4 da 2, el 2 con 6 da 2, y así 3 con 1, 1, 3 con 2, 2, 3 con 3, 3, 3 con 4, 1, 3 con 6, 3, 4 con 1, 1, 4 con 2, 2, 4 con 3, 1. ¿Alguien tiene alguna idea? Es el conjunto menor, me pone Yael. ¿Están de acuerdo? Porque entre 4 y 3, para Yael, ¿no? 4 y 3 me da 1. ¿Cuál es el conjunto menor? Porque puede haber sido 2, que es menor. Entre 4 y 6 da 2. También es menor. O entre 6 y 4 da 2. 1 con 1 da 1. 2 con 2 da 2. 3 con 3 da 3. 4 con 4 da 4. Y 6 con 6 da 6. Esto es mucho más difícil de lo que parecía. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se trataría? Nadie quiere chatear, nadie dice nada. Uno que se anime. Uno ya tiró. No. Múltiplo. Muy bien. Está relacionado con los múltiplos. Por ahí cantaba Gray, pero está tibio, tibio. Si no son múltiplos, no es la simetría. Pero sí hay simetría, ¿no es cierto? Quiero correr la pantalla que me está molestando el chat. Ahí habla de la simetría y sí es cierto, es simétrico, pero no es esa, o sea, eso es una característica gráfica de la simetría. Pero el que dijo múltiplos no está muy lejos. En vez de múltiplos divisores, ¿alguien conoce el MCD? ¿Qué es el MCD? El máximo común divisor. O sea, de los divisores comunes, elegimos el máximo. Esto es lo que nos está
diciendo allí. Entonces, si ustedes observan entre 6 y 4, ¿quiénes son divisores al mismo tiempo? Obviamente el 1 siempre, el 2 porque 6 es divisible por 2 y 4 es divisible por 2. Pero el 4 no, porque el 4 es divisible por 4 y el 6 no es divisible por 4. El 3 es divisor de 6, pero no es divisor de 4. Entonces, de los divisores comunes, que son el 1 y el 2, el máximo es el 2. Entre 6 y 6, los divisores son el 1, el 2, el 3 y el 6. El máximo de todos ellos es el 6. Quiere decir que el par, si nosotros elegimos un par allí, el que ustedes quieran, si ponemos el 2 con el 3, el 2, coma, en vez de tener que poner punto y coma 3, en realidad tiene que poner 2, círculo 3, me tiene que dar como resultado, entre el 2 y el 3, nosotros tenemos ahí, entre el 2 y el 3, el máximo común divisor es 1. ¿Por qué? Porque los divisores de 2 son el 1 y el 2, y los divisores del 3 son el 1 y el 3, o sea, común es el 1 solamente. Entonces, entre 2 y 3, o entre 3 y 2, es el 1. Bueno, no es tan difícil, pero digamos que tenemos que estar constantemente viendo todas las posibilidades. ¿No? Esas son tablas de una ley de composición interna. Es un ejemplo de cómo componer elementos de un conjunto con otro a través de alguna ley. Esa ley, círculo, es la ley máximo común divisor. O sea, no es una operación, la suma, la multiplicación, la división, sino que es un elemento que se consigue haciendo otras operaciones. Ustedes saben que para encontrar los divisores tengo que buscar todos los divisores exactos y esos divisores después compararlos con los del otro conjunto, en este caso es el mismo conjunto, pero si tomo dos elementos de un conjunto y otro elemento del mismo conjunto, analizo entre los dos cuál es el máximo común divisor. Bien. ¿Alguien no entendió? Hable ahora o calle para siempre. Pasamos a la segunda, a la siguiente, perdón. Y allí dice propiedades y elementos notables de las leyes de composición. Todas propiedades que ustedes ya conocen, porque las han aplicado con los conjuntos numéricos. La asociatividad, la conmutatividad, la distributividad. Nada más que ahora solamente en vez de ponerle con respecto a qué operación, le ponemos con respecto a una ley asterisco, una ley círculo. Entonces allí dice, la asociatividad, dice, la ley estrella, o asterisco, algunos le llaman estrella, otros le llaman asterisco. Asterisco es asociativa si y solo si, para todo A, para todo B, para todo C, que pertenecen al conjunto A, se verifica que A estrella B compuesto, o sea, estrella C, es igual a A estrella B estrella C. Ponemos un paréntesis, asociamos los dos primeros términos o asociamos en el segundo miembro los segundos términos. Si verifica esa igualdad después de hacer la composición, entonces tenemos que tal operación es asociativa. ¿Qué operaciones son asociativas? Y bueno, en la suma de números, el producto de números, la división de números será asociativa. ¿Qué les parece? Y yo pongo 48 dividido 12 y a eso después lo volvemos a dividir por 2. Ponemos un paréntesis. ¿Se entiende? Estamos reemplazando la ley asterisco por la división. Decimos 48 dividido en 12 y eso dividido en 2 será lo mismo. Será lo mismo que hacer 48 dividido, ahora abro un paréntesis y hago 12 dividido en 2. ¿Qué les parece? ¿Le da lo mismo?
Si hacemos 48 dividido en 12, ¿cuánto nos da? Nos da 4. Si hacemos 4 dividido en 2, nos da como resultado 2. Pero por el otro lado, si hacemos 48 y lo dividimos en la división de 12 dividido en 2, 12 dividido en 2 es 6. Y 48 dividido en 6 me da 8, porque 8 por 6 es 48. Quiere decir que la división no es asociativa. No es asociativa. Bien, la división. En este caso, la división de números enteros, si quieren, podemos poner números reales o lo que fuere, pero ya para los naturales, la división no es asociativa. ¿Se entiende? Uno que ponga así y seguimos. Si no ponen nada, seguimos lo mismo. Perfecto. Uno que puso sí. Conmutatividad. También recontra conocen qué es la conmutatividad. Por lo tanto, para todo A, para todo B, que pertenece al conjunto A mayúscula, A asterisco B es igual a B asterisco A. 3 por 4 igual a 4 por 3. El orden de los factores no altera el producto. Es uno de los versitos que nos aprendíamos en la escuela primaria o secundaria. La suma es conmutativa, el producto es conmutativo, pero no todos son conmutativos. Nosotros hemos visto que la resta no es conmutativa, ¿no? 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5. En realidad la resta es un mal ejemplo, no sirve para nada, no cumple ninguna propiedad. Siempre los que mayor cantidad cumplen son las operaciones de suma y producto, que son las que generalmente nos permiten estudiar más sencillo. Pero recuerden, después lo vamos a ver con ejemplos, que no siempre vamos a trabajar con esas operaciones solas, sino que vamos a asignar leyes diferentes. Como también lo vamos a aplicar, no es que lo vamos a aplicar, sino que vamos a recordar cuando veamos matrices, cuando veamos vectores, que también se pueden aplicar estas leyes, o sea que la suma de matrices también es conmutativa o alguna operación en particular de multiplicación de vectores puede o no gozar de estas propiedades. Bien. Veo que dicen ahí, el libro de Mate 1, el plan viejo, sirve para este matemático, cambiaron algunas cosas. Sirve salvo esta primera unidad, que yo les voy a pasar el PowerPoint, así que no sean problemas, y la última unidad, que si llegamos o no a verla, de todas formas. Don Vega, ¿qué pasó? No se entiende lo que hablan más pausado, o tiene un problema con el micrófono. Ramoncito Mutia, ahí está, Ramón, gracias. Cualquier cosa nos escribes por chat. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, me habían preguntado si sirve el plan viejo. El cuadernillo del plan viejo sirve. En matemática 1 del plan viejo sirve de la unidad 2 a la unidad 6, es exactamente el mismo. No le vamos a cambiar. En realidad lo vamos a corregir un poco, porque hay algunas cosas que a mí no me gustan, pero sí sirve. La 1, así como se las voy a pasar en el PowerPoint, también voy a armar un apunte de la unidad 7 y también la vamos a pasar a fin del cuatrimestre cuando después terminemos la 6, obviamente. Después veremos si llegamos o no con los tiempos. Bien. No hay problema, está disculpado. Don Ramón. Y sigamos. Profe, paso el tiempo límite, ahora no se le va a cortar la reunión hasta que usted lo haga. Bueno, entonces, seguimos hasta las entre unidad de la hora, 10:54, son las 11, seguimos conectados a la reunión. Y de todas formas, si ustedes necesitan hacer algo, se ponen con el celular al baño, pueden ir a la cocina, pueden tomar mate, pueden hacer lo que ustedes deseen. Bien. Para darme equivalencia me pidieron unidad 1 y 7. Perfecto.
La 1 sí, la voy a pasar en este Power. Pero la 7 todavía no la tengo armado. Hasta que llegue el momento, cuando lo arme, se lo voy a pasar. De todas formas, en este tipo de cuarentena no van a poder rendir equivalencia, no van a poder hacer nada. O sea que esperen que ya va a salir el momento. Sí, hace un rato salió un cartel que decía que no teníamos tiempo límite, o sea que nos han regalado la continuidad, así que podemos seguir con esta clase. Bien, sigamos. Distributividad. Dice, dado un conjunto A y dos leyes de composición, acuérdense que cuando hablamos de distributiva decíamos la suma con la multiplicación. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma, la potenciación no era distributivo respecto a la suma, pero sí era distributivo respecto del producto. Había dos operaciones, bueno, ahora hay dos leyes de composición interna. A una la llamamos asterisco, a la otra la llamamos círculo. De tal forma que ahí donde decimos asterisco es distributiva a izquierda con la ley 0, con tres elementos A, B y C, para todo A, para todo B, para todo C que pertenece al conjunto A, se verifica, esos son los dos puntos, que A estrella, B o C, al aplicar la propiedad distributiva, A estrella B o A estrella C. O sea, A estrella B, círculo, A estrella C. Eso sería aplicar la propiedad distributiva. Todo el mundo sabe aplicar la propiedad distributiva cuando tiene una multiplicación y una suma. Y dice distributiva a izquierda. Tenemos un elemento solo a la izquierda, que es el que hay que distribuir. Y después dice distributivo a derecha con respecto a la ley, círculo. Fíjense que dejamos el B o C y el A, en vez de tenerlo a la izquierda, lo tenemos a la derecha. El resultado es el mismo, es B estrella A o C estrella A. El resultado no es el mismo, quiero decir que ahora distribuimos hacia la derecha. No todas las operaciones son distributivas a la izquierda o a derecha. Alguien que llegó recién, Martina, admitimos. Vuelvo a reiterar. La distributividad a izquierda o a derecha puede ser que sea distributiva a izquierda, puede ser que sea a derecha sola o a izquierda sola o que sea a las dos. Yo dejo de compartir la pantalla, vamos a admitir otro más. Y si dejo de compartir la pantalla, me vengo hasta el pizarrón. Ustedes me pueden observar en el pizarrón que tengo atrás. Vamos a orientarlo un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos algo muy básico, ¿no? Si nosotros tenemos la operación de 2 más 3 y esto lo multiplicamos por 4, estamos hablando de la propiedad distributiva del producto respecto a la suma a izquierda, porque este elemento que hay que distribuir está a la izquierda. Y esto obviamente ustedes ya saben resolver. 4 por 2, 8, más 4 por 3, 12, y dicen 8 más 12 son 20 unidades. Si dejamos este 4 lo sacamos a la izquierda y lo ponemos a la derecha, cuando aplicamos la propiedad distributiva, que es el 4 por el 2 más el 4 por el 3, o el 2 por 4, es 8, más el 3 por 4, 12, nos da exactamente lo mismo. Eso se entiende, ¿no? Todo el mundo se ve bien. Si no, cualquier cosa avisa. Entonces, esto es distributividad, ¿a izquierda o a derecha? En cambio, si nosotros tomamos un número, vamos a tomar 48, y ponemos dividido 3 más 2, 3 más 6, hacemos 48 dividido en 3, más 48 dividido en 6. ¿Y 48 dividido en 3 cuánto es? 16. Y 48 dividido en 6 es 8. Por lo tanto, 16 más 8 es 24. ¿Está bien eso? Existe la posibilidad de distribuir
la división a la izquierda? Y yo diría que no, porque si ustedes suman 3 más 6 me da 9. Y si tengo que resolver 48 y un 9, obviamente que no me da 24, ni a palo. O sea, inclusive me da con decimales. Esto lo podemos escribir directamente como 48 novenos, o 16 tercios, o 5 como el pico, 5 por 9, 45. O sea que me da 5,33333. Que si yo sumo, porque el paréntesis me dice que puedo sumar, y divido me da esto. Pero si yo aplico la distributiva, me da un número que no es exacto. En realidad, la operación se resuelve así. ¿Se puede aplicar la propiedad distributiva? No. A izquierda no. En cambio a derecha, si nosotros ponemos, obviamente que no puedo hacer, sí puedo hacerlo. 3 más 6 dividido en 48. Acá teníamos que tengo que hacer 3 dividido en 48, 3 dividido en 48 más 6 dividido en 48. Esto no da exacto, pero expresado como fracciones, un 16avos más, y 6 en 48 sería 1/8. O sea que esto sí se puede resolver. Y si acá sumamos un 16avos más 1/8, el común denominador es 16. Entonces me quedarían 3 16avos. Según los cálculos que hago yo. Eso es aplicando la propiedad distributiva. Entonces, si nosotros sumamos 3 más 6, nos da 9. Y si a 9 lo dividimos en 48, es lo mismo que hagamos 9 sobre 48. Profe, no se está viendo el pizarrón. Perdón. Muy bien. ¿Sí? Lo tengo muy lejos yo y no veo tampoco. Bien. Allí lo están viendo, ¿verdad? Entonces, sí. Si simplificamos, o sea, si yo sumo 3 más 6, me da 9, dividido en 48, cuando simplifico por 3, 9 dividido en 3 es 3, y 48 dividido en 3 es 16. Entonces, sí son iguales. O sea que la división no es distributiva respecto a la suma a izquierda, pero sí es distributivo respecto a la suma a derecha. Fíjense que esto es mucho más fácil todavía. Es mucho más sencillo si nosotros pensamos de la siguiente forma. Voy a bajar un poquito. Este 48 dividido 3 más 6 también se podría haber expresado como 48 sobre 3 más 6. ¿Por qué no se puede distribuir? Porque ustedes saben que no existe esta distribución. En cambio, esta operación, 3 más 6 dividido en 48, sí se puede distribuir el común denominador. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto así, lo hemos trabajado. Porque para sumar fracciones del mismo denominador, escribimos 3 sobre 48 más 6 sobre 48, ponemos el común denominador y sumamos directamente. O sea que, fíjense la diferencia de estar expresado de esta forma, con las rayitas, con los dos puntitos de división, a expresarlo con la raya de división. Que es lo que me está diciendo a simple vista que esto no se puede distribuir y esto sí se puede distribuir. Pero esto llevado al contexto de las propiedades, no siempre es distributivo a izquierda y a derecha. Acá vemos que es exactamente lo mismo. En cambio acá hemos visto que si lo hacemos a izquierda, no nos da lo mismo que si lo hacemos a derecha. ¿Vamos? Vamos a ver qué es lo que nos están preguntando por el chat. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Bien. De todas formas, ustedes después van a tener la clase grabada, así que lo volvemos, o quieren que los vuelva a... Para colmo, yo no tengo la posibilidad
Bien. Bueno, fuimos corriendo las cámaras para que lo puedan observar. Pero la idea principal que nos quedaba era esta última, de este 48 dividido en 3 más 6 y este 3 más 6 dividido en 48. ¿Sí? Obviamente hemos planteado divisiones al revés, obviamente que no son iguales. Lo que sí queremos dejar en claro es que si yo tengo la distributividad a la izquierda y hago 48 dividido en 3, que me da 16, más 48 dividido en 6, que me da 8, me da 24, y ese resultado, 24, está mal. ¿Por qué está mal? Porque 3 más 6 es 9 y el resultado es 48 novenos. 48 novenos no es lo mismo que 24. ¿Se entiende? Esa es la idea principal. Volvemos a explicar lo que está en el otro caso. Este 3 más 6 dividido en 48 dice que si yo hago 3 dividido en 48 más 6 dividido en 48, el resultado de 3 48 es un 16avo, y 6 dividido en 48 es un octavo, y la suma me da 3 16avos. Que si nosotros sumamos 3 más 6, me da 9. Y si 9 lo dividimos en 48, simplificado, me queda 3 16avos. Eso respondía a que sí es distributivo cuando hay un común denominador. Ahora, esto y esto expresado de esta forma puede hacer que nosotros cometamos errores. Puede ser que alguien que no lo piense de esta forma y aplique la propiedad distributiva y le dé un resultado que es inexacto. ¿Por qué sabemos que es inexacto? Porque el paréntesis resuelto de una sola vez y luego hecha la división no me da lo mismo. Bien, eso es lo que tenemos en claro. Bueno, Janina está entrando y saliendo a cada rato. Perfecto. Era retomar un poquito la explicación. Vamos de nuevo con el apunte, con el PowerPoint. ¿Quedó claro entonces lo de la distributividad? Hay que tener mucho cuidado y aclarar cuándo es distributivo izquierda, cuándo es a derecha, o si lo es a ambos lados, a izquierda y a derecha. Bien, seguimos con las propiedades, ¿no? Estamos hablando de las propiedades de los elementos. Otro elemento que vemos acá en la pantalla es el elemento neutro. ¿Están viendo ustedes la presentación, verdad? Con esta pantalla. Elemento neutro, cosa que ustedes ya conocen también. El elemento neutro en una... No puedo correr esta cámara. El elemento neutro dice que a ver, asterisco, dice asterisco ahí. Disculpen, pero no puedo correr. Listo. E minúscula pertenece al conjunto A, es neutro, ese es neutro respecto de la ley, asterisco, sí, solo sí, para todo A que pertenece al conjunto A, se verifica que A asterisco E o E asterisco A es el mismo elemento A. Esto es en la suma. A más qué número es igual a A.
Y otro me dice, el número 1 sería neutro en una multiplicación. Sí. Si nosotros ponemos un número A que sería 5 multiplicado por 1, o 1 multiplicado por 5, me da 5. En la suma, el neutro es el 0, porque 5 más 0 es igual a 0 más 5 y es igual a 5. O sea que el elemento neutro es algo conocido por ustedes, vuelvo a reiterar, en cada operación, en cada ley que asignemos, vamos a descubrir si existe o no, y obviamente, si existe, es único. Entonces acá hay una pequeña demostración, es muy cortita, es muy tonta. Dice que si yo tengo dos neutros, un E' y un E, tienen que ser iguales, porque debe ser único. Si yo hago la composición de ese elemento neutro, que es un elemento que pertenece a, acá le podríamos, bueno, ya hemos puesto que E pertenece a, ¿no es cierto? Y adelante. Si E' es otro neutro, y yo lo compongo con E, al revés, E compuesto con E, también debe ser E compuesto con E', dice, si E' compuesto con E es E', pero E compuesto con E' es igual a E porque asignamos el primero de los dos, porque acá dice que A compuesto con E me da A. Entonces, E' compuesto con E me da E'. Pero si hago E compuesto con E', el primero es E, por lo tanto en la igualdad decimos que E' es igual a E. Lo único que estamos diciendo con esa explicación, que es un poquito tonta, es que si existe el neutro es único. Si es 0, puedo componer a derecha e izquierda y es 0. En la multiplicación es el 1, a izquierda y derecha y es el 1. A raíz del neutro aparece el elemento simétrico. ¿Qué dice el elemento simétrico? Dice que si A' pertenece al conjunto A mayúscula, ese elemento A' es simétrico de A respecto de la ley que estemos trabajando. En este caso, sí, solo sí, para todo A' que pertenezcan al mismo conjunto A, se verifica que un elemento compuesto con su simétrico es lo mismo que el simétrico compuesto con el elemento y es igual al neutro. ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos, por ejemplo, qué sé yo, 5 más un elemento que llamamos A', me tiene que dar en la suma quién es el neutro, el 0. Entonces, ¿cuál es A'? Y bueno, el 5 que está sumando pasa restando, por lo tanto, A' es igual a menos 5. Si ponemos 6, el opuesto, el simétrico, es menos 6, y el 7 es menos 7. Obviamente que esto se cumple para los enteros, pero no para los naturales, porque en los naturales no existe el negativo. Ahora, si en vez de suma tenemos producto y decimos A5 por A' igual al neutro, recién me dijeron que en la multiplicación el neutro es el 1, entonces ¿cuánto vale A'? Y A' no vale menos 5, vale 1 sobre 5, o sea, vale un quinto. Y es único. El inverso de A o el simétrico de A es un quinto. Yo estoy nombrando la palabra A. Es simétrico, en alguna bibliografía aparece como inverso. En otros casos también aparece como, lo voy agregando ahora, aparece como opuesto, etc. Entonces, de A respecto de A, el inverso de A respecto de la ley, sí, solo sí, lo vamos a bajar acá en la pantalla. Para todo A', A' o A' es igual a E. Bien. Esto lo borro, porque es un ejemplo. No siempre existe, y de la misma forma acá decimos que si yo tengo A', vamos a correrlo en medio, Rebeca Bardus está ingresando. Entonces si tenemos ahí A',
que es A' con el neutro, para que nos dé A', y resulta que si nosotros reemplazamos el neutro E por A compuesto con otro elemento A segunda, entonces entre A y A segunda nos daría el elemento A segunda. Y entre A', acá lo que hacemos es aplicar la propiedad asociativa. A', asterisco, A compuesto con A segunda. O sea, reemplazamos el neutro por la composición justamente de lo que está ahí arriba, que si componemos dos elementos, uno con su simétrico, estamos hablando de que el simétrico de A sería una A segunda, porque estamos tratando de decir que si hay dos simétricos, A' y A segunda, al hacer A' con A segunda nos da efectivamente el neutro. Acá asociamos de otra forma, hacemos A' con A, que es el neutro, con A segunda, asterisco A segunda, y el neutro con A segunda es A segunda. Como se siguió la igualdad, A' es igual a A segunda. Bueno, estas demostraciones no le den muchas bolillas, porque es lo que hacemos, aplicar la asociativa para demostrar. Nosotros nos tiene que quedar bien claro que si existe es único. ¿Quién es el simétrico? El inverso u opuesto, o como se le quiera llamar, porque en otros autores tiene otro nombre. Por ejemplo, en la suma le llamamos inverso aditivo. En la multiplicación le llamamos inverso multiplicativo. Cuando hablamos de vectores, un simétrico es el opuesto. Entonces, según la bibliografía, tiene diferentes denominaciones. Pero sepan que el elemento simétrico es de 5 menos 5, de 5, si en la multiplicación es un quinto, en la suma es menos 5. Bien. Veamos. Propiedad cancelativa. No siempre lo utilizamos, es lo que llamamos cancelamos, a veces simplificamos, ¿no? Cuando hay multiplicación y división, y cancelamos cuando hay sumas y restas. Pero esta propiedad cancelativa dice que, dado un conjunto A, para todo B, para todo C que pertenece al conjunto A, se verifica que si A es igual a B, y nosotros al primer miembro de la igualdad le aplicamos la ley A asterisco C, y al segundo miembro le aplicamos la misma ley asterisco C, es como si estuviéramos diciendo, yo en una igualdad puedo sumar miembro a miembro, restar miembro a miembro, etc. A eso se refiere. La implicación recíproca no siempre es verdadera. Fíjense, acá partimos de una igualdad, agregamos, componemos con otro elemento, y ese mismo elemento que agregamos a izquierda y a derecha, ya en el primer miembro y en el segundo miembro, mejor dicho, a la derecha, si yo escribo esto primero, implica A igual a B, lo escribimos al revés, no siempre implica que A sea igual a B. Ya que si yo cancelo el C con el C, me quedaría que A es igual a B, pero no siempre se puede cancelar. ¿Por qué? Por el ejemplo que ponemos allí dice que 0, asterisco A, es igual a 0, asterisco B. Y yo sé que 0 por cualquier número da 0, y 0 por cualquier número da 0, entonces 0 igual a 0. La igualdad se va a verificar. Pero si yo cancelara el 0 y el 0, me quedaría que A es igual a B, y no necesariamente A es igual a B. Si A vale 3 y B vale 4, 0 por 3 es 0 y 0 por 4 es 0. 0 igual a 0, pero 3 no es igual a 4. Ese es el ejemplo que ponemos en ese caso para la suma, para la multiplicación. A ver, ¿qué es lo que estamos dando? Otro ejemplo. A intersección C igual a B intersección C. Y eso no implica que A sea igual a B. En teoría de conjuntos, podríamos pasar nosotros de nuevo al pizarrón. Nosotros vemos acá
Lo hacemos gráficamente, que es más sencillo. Pues tenemos un conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, ¿sí? Y un conjunto B, que tiene los elementos 2, 3, 4. ¿Sí? Como decíamos ahí, A intersección B, yo no me acuerdo qué es lo que había puesto en el apunte. Este sería C. ¿No? Entonces, A intersección B es 2 y 3. Y A intersección C, si hacemos la intersección entre dos conjuntos, también es 2 y 3. Tienen la misma intersección, pero A y B no son iguales. Por lo tanto, no se puede cancelar allí. Volvemos acá. Tenemos que A es 1, 2, 3, B es 2, 3, 4 y C es 2, 3, 5. Entonces, A intersección C es 2, 3. ¿Sí? B intersección C también es 2, 3. Si escribimos acá, A intersección C son los elementos que tienen en común A con C. Tienen en común solamente el 2 y el 3. Y si hago B intersección C, B con C tienen en común también, porque dentro de C está 2 y 3 y dentro de B está 2 y 3. Entonces, ¿cómo son las intersecciones? Son iguales. Entonces, podríamos en una igualdad decir A intersección C igual a A intersección B, B intersección C. Y bueno, como está esto acá, lo cancelamos y me queda acá igual a B. No, no se puede hacer eso. No. No es cancelativo. En cambio, si ustedes tienen una ecuación 3 por X igual a 3 por Y, este 3 que está multiplicando acá y este 3 que está multiplicando acá, ustedes lo pueden simplificar. Porque lo que está multiplicando lo paso dividiendo y se simplifica. ¿Están de acuerdo? Si digo 2 más X igual a Y más 2, yo sé que puedo cancelar este y se mantiene la igualdad. En esas operaciones de suma y producto nosotros podemos cancelar. Es decir, hemos visto que en el caso del 0 no se podía. ¿Por qué? Porque decía 0 por 3 es igual a 0 por 4. Nadie va a dudar de que esto es un igual. ¿Por qué? Cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0, entonces 0 es igual a 0. Porque 0 por 4 es 0, se verifica la igualdad, pero no puedo cancelar el 0 con el 0, porque además no existe la división por 0. Y además no existe la propiedad cancelativa en ese caso. Y esto es lo que queremos establecer, ¿no es cierto?, con... Volvamos al apunte. Bien. No hay duda hasta acá, estamos bien. Bien, antes de entrar a las estructuras algebraicas, vamos a volver hacia atrás. En la parte práctica, en algunos ejercicios, voy a compartir esto, vamos a ver el pizarrón. Entonces, yo les voy a escribir. Vamos a ir desarrollando algunos ejercicios, si no, igual yo siempre les voy haciendo la comparación con operaciones, números, cosas que ustedes conocen, pero vamos a poner una tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
la ley estrella o asterisco. Hemos dicho que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la tabla está menos 3, menos 4, menos 5. Menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Definir los conjuntos A, B y C. Este es el conjunto A. El que quiera abrir un micrófono y contestar, puede hacerlo. Si lo quieren hacer por chat, tengo que leer qué es lo que dice el chat. Vamos bien, dice. Bueno, me alegro que vamos bien. Con que uno vaya bien, el resto no importa. Bueno, el conjunto A. ¿Está formado por qué elemento el conjunto A? Recuerden que en la tabla de entrada siempre componemos este de acá, el de la izquierda, con uno de la derecha. Convención. Por lo tanto, si componemos 1 con 4, me da menos 3. Si componemos 2 con 4, me da menos 2. Si componemos 3 con 4, me da menos 1. Por lo tanto, el conjunto A está formado por los elementos 1, 2 y 3. El conjunto B, me preguntan, el ejercicio me dan la tabla pelada, y me preguntan, les leo, los conjuntos A, B y C. Definir A, B y C. Este sería el primer ítem. ¿Cuál es el conjunto B? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. ¿Y cuál sería el resultado? De A. Primero tengo que decir que A estrella B igual a un elemento C. A pertenece al conjunto A, B pertenece al conjunto B, y C pertenece al conjunto C, sería el resultado de las operaciones. Entonces, en este caso, ¿qué elemento hay? Y está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. ¿Hay algún elemento más? No, menos 1, menos 2, menos 3, se repite el menos 2, menos 3, 4, menos 3, 4 se repite y aparece el menos 5. Después me pregunta, ¿cuál sería la función? ¿Cuál es la función? A en B en C. ¿Qué operación estamos haciendo? ¿Cuál sería la operación estrella para obtener estos resultados? ¿Alguien me puede decir? Una resta. Una resta. O sea que estamos haciendo A menos B. O sea que la operación de estrella en este caso es 1 menos 4 menos 3, 1 menos 5 menos 4, 1 menos 6 menos 5, 2 menos 4 menos 2, 2 menos 5. 2 menos 3, 2 menos 6 menos 4, etcétera, etcétera. Por supuesto que imagínense que para una evaluación. Gabriela, ¿qué pasó? Ahí cerró el micrófono. Bien. Les decía, no va a ser tan sencillo, ¿no es cierto? Una cosa que hay que pensarlo un poquito más. Bien. En el conjunto de los números naturales se considera la siguiente ley. Entonces vamos con otro ejercicio. Recuerden después que esto igual queda grabado. Pero vamos un poquito más a la derecha. Ejercicio 2. En los naturales, para todo A, para todo B que pertenece a los naturales. Escribimos para todo A, para todo B que pertenece al conjunto de los naturales. Acá se verifica que A estrella B es igual a A más B sobre 2. Solamente pregunta decir si es ley de composición interna. LCI, así lo vamos a simplificar, ¿no? El signo de interrogación es ley de composición interna, la ley asterisco o la ley estrella, A más B
sobre 2, qué sé yo, hacemos 1 más 3, dividido en 2, y me da 4 dividido en 2 igual a 2. 2 es un número natural, sí. Vamos a hacer, qué sé yo, 7 más 3, dividido en 2. 7 más 3, 10, dividido en 2 igual a 5. ¿Es un número natural? Sí. ¿Es ley de composición interna? No hay problema, Gabriela. Les preguntaba si es ley de composición interna. Sí, ¿no? Tal vez. Sí, pero en algunos casos. ¿Cómo en algunos casos? ¿Podría especificar más? ¿Por qué en algunos casos? Pues estoy sumando impares. Si sumo pares, 4 más 6, 10 dividido en 2, 5. Pero si sumo, ahí me pusieron como ejemplo, 3 más 2, si nosotros sumamos 3 más 2 y lo dividimos en 2, me da 5 medios. Y este número no pertenece al conjunto de los naturales. ¿Está? Bueno, allí no veo nada, pero el nombre tampoco me dice nada. 4 sin situ. Disculpen, pero no veo el chat. Bien, aquel que opinó muy bien, porque, ojo con esto, cuando nosotros queremos saber si una ley cumple, si una ley es composición interna, todos, acá dice para todo A, para todo B, que pertenece a los naturales, para todo implica que ustedes tienen que buscar todas las opciones posibles, absolutamente todas. Si encuentran una sola que no cumpla, ya deja de ser ley de composición interna. ¿Está claro? Esto va a ser siempre así. Tenemos que verificar para todos los casos. Bien. Uno más. Borramos esto. Y definimos dos leyes más. Y con esto creo que ya nos damos por conformes. Por lo menos en la práctica. Nosotros tenemos acá. Dice, en el conjunto de los números naturales se consideran las siguientes dos leyes. A estrella B igual a A más 2B. O sea, el primero más el duplo del segundo. Y otra ley que dice A círculo B igual a 2A por B. Entonces ahí nos dice la ley qué es lo que corresponde. Entonces me preguntan, verificar esa ley de composición interna, punto A. Después estudiar las propiedades y los elementos notables y después clasificar la distributividad. A ver. Empezamos. La primera. ¿Es ley de composición interna? Estamos hablando de que para todo A, para todo B, pertenece al conjunto de los naturales. El enunciado decía que se corresponde con el conjunto de los naturales. Le digo cualquier par de elementos naturales, los compongo, supóngase que A vale 2, estrella 3. El resultado sería 2 más el doble de 3. O sea, el primero más 2 veces el segundo.
Entonces tenemos 2 por 3, 6, más 2, 8. 8 pertenece a los naturales. Y como se imaginarán, cualquier número multiplicado por 2 me da otro número natural, que sería un número par, siempre, y sumado el primer elemento también siempre nos va a dar un número natural. O sea que la primera sí es ley de composición interna. Entonces acá le ponemos LCI, sí verifica la ley de composición interna. En el segundo caso, también, si nosotros elegimos 2 y 3, 2 círculo 3, tenemos que hacer 2 veces el primero, que es 2, por el segundo, que es 3. Entonces 2 por 2, 4, por 3, 12. Ponemos 1, círculo 4, haríamos 2 por 1, por 4. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8. Y así podríamos seguir probando de que esta ley, entre dos números naturales, el resultado por tener la multiplicación, tanto la suma como la multiplicación, nos permiten esas operaciones que sean ley de composición interna. ¿Se entiende? Esto es lo que debemos hacer nosotros, indagar a ver si se verifica o no la ley de composición interna. Esa es una pregunta. Preguntaba si eran ley de composición interna. La segunda pregunta dice estudiar las propiedades y elementos notables. Propiedad. Primera propiedad que hemos visto, la conmutatividad. Entonces, si analizamos primero conmutatividad, la conmutatividad sería que A estrella B sea igual a B estrella A. Entonces, A estrella B dice que A más 2B. Porque era la suma del primero más el doble producto del segundo. Pero si lo escribimos al revés, va a ser el primero más 2 veces el segundo. ¿Es lo mismo A más 2B que B más 2A? Y obviamente que no. Si esto es 2 y esto es 3, como hemos elegido recién, 2 y 3, entonces en este caso vamos a tener primero B, que es 3, más 2 por A, que es 2. Obvio que 2 por 3, 6, más 2, 8, y acá 2 por 2, 4, más 3, 7. No son iguales. Entonces, la primera ley no es conmutativa. Entonces, estrella, no conmutativa. ¿Se entiende? La segunda, para la segunda ley, estaríamos hablando de esta tal vez sí, o no. ¿Qué es lo que pasa con la segunda? Decimos A, círculo B, tiene que ser lo mismo que B, círculo A. Entonces, como acá dice que es 2AB, 2 veces el primero por el segundo, y de este lado es 2 veces el primero, que es B, por el segundo, que es A. 2AB es lo mismo que 2BA, ¿por qué? Porque el producto es conmutativo, por lo tanto sí verifica la conmutatividad. Esta ley, círculo, sí es conmutativa. Fíjense que la primera con respecto a la suma no lo era, pero con respecto al producto sí. No lo era porque, bueno, acá al estar los tres multiplicados, o estos dos elementos multiplicándose por un tercero, no importa en qué orden está ese 2, si está adelante, atrás, al medio, porque hay conmutatividad en el producto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, las dos son conmutativas. Perdón, la primera no es conmutativa, la segunda sí es conmutativa. Sigamos. Me voy corriendo un poquito más, o borro acá. Estos son ejemplos numéricos. Y después de la conmutatividad viene la asociatividad. Entonces, la segunda sería analizar la asociatividad. La asociatividad dice que si yo tengo A estrella B, estrella C, eso es lo mismo que A estrella B estrella C. ¿Verdad? Por lo tanto, esto que está acá, sin tomar un ejemplo numérico, sería A
el primero más 2 veces el segundo. Y eso lo tengo que componer ¿con quién? Con C. Acá, A lo tengo que componer B con C. Yo sé que la composición es el primero más el doble del segundo. El primero es B más 2 veces C. Si componemos el primero con el segundo, es el primero, o sea, A más 2B, más 2 veces el segundo en este caso es C. En cambio acá es el primero, que es A, más 2 veces el segundo, pero el segundo es B más 2C. Por lo tanto me queda A más 2B más 4C. Entonces es lo mismo y no es lo mismo. Porque acá tengo 2C y acá tengo 4C. Por lo tanto, no es asociativa. ¿Quién no es asociativa? Asterisco. Reitero. Resuelvo el primero, según la ley asigna el primero más el doble producto del segundo, el primero más el doble producto del segundo. Y en este otro lado dejo el primero y acá hago el primero más el doble producto del segundo. Cuando hacemos acá entre este y este elemento, esto es un elemento, este es otro elemento, entonces hago el primero, que es A más 2B, y le sumo el duplo del segundo, 2C. En cambio, de este lado, al primero le sumo el duplo del segundo, pero el segundo es un paréntesis, es B más 2C. Cuando aplico la distributiva me queda 2 por B, 2B, pero 2 por 2, 4C. Al no ser iguales 2C con 4C, los otros dos sí son iguales, no es asociativo. ¿Vamos bien hasta allí? No veo que nadie... Sí, me dice Flor. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a borrar la segunda parte. Y estudiamos la asociatividad, pero para la segunda ley. De nuevo. A, círculo C, perdón, A, círculo B, círculo C, tiene que ser lo mismo que A, círculo B, círculo C. A o B o C, A o B o C. Entonces, la primera era el doble producto del primero por el segundo. 2 por A por B. Pero eso lo tengo que componer ¿con quién? Con C. Y el primero A lo dejo y ahora hago la composición del segundo. Pero B o C es el doble del primero, 2B por C. De vuelta. Dice que es el doble del primero. O sea, 2 por 2AB por el segundo, por C. Y acá es el doble del primero, 2A, por el segundo, que es 2BC. Ya que me queda 2 por 2, 4ABC, y de este lado 2 por 2, 4ABC. Por lo tanto, sí se cumple la asociatividad. Por lo tanto, la ley círculo es asociativa. Bueno, como verán, no es difícil, es solamente que me tengo que adecuar a una nueva simbología, que es incorporar esto de asterisco, círculo o el nombre que fuere que le asignemos. Y verificar si se cumplen propiedades, ¿no? Por eso es un punto teórico, les vuelvo a reiterar, no es tan crucial, no es tan importante en el desarrollo, porque es muy intramatemático, es muy para el estudio de los matemáticos en sí. Son las estructuras después, vamos a decir, cumple con tales propiedades, tiene tal estructura y listo, va a quedar como una definición, de decir fulano es de Cáncer o fulano es de Leo, y uno dice tiene tal estructura o tal otra. Porque en realidad nosotros no nos vamos a dedicar a eso, nosotros la aplicación la tenemos en ciencia económica, muy diferente a lo que pretende esto con toda esta teoría matemática. Bien, yo me han puesto allí que entienden todos, pero
me estarían faltando más propiedades, porque hemos visto si era ley de conmutación interna, si era conmutativa, si era asociativa. El ejercicio, dice las propiedades y elementos notables. ¿Cuáles serían los elementos notables? El neutro y el elemento neutro. Ahora borramos esto de nuevo y hemos dicho que no es asociativo. Y el elemento neutro sería que para la primera, ¿no? Si nosotros tomamos a estrella y buscamos el elemento neutro, tenemos que decir que A con E lo mismo que E con A. A compuesto con E, A estrella E lo mismo que E estrella A. ¿Y qué me tiene que dar? El mismo elemento A. Nosotros estamos tratando de buscar quién es el elemento A. ¿Ah? En este caso, tenemos que decir el primero más el doble del segundo. A más 2 veces E igual a ¿quién? A. Por lo tanto, si yo cancelo, si esta pasa al otro lado restando, me va a quedar ¿qué cosa? El A menos A es 0, me queda que 2E igual a 0, por lo tanto E igual a 0, porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y 0 y 2 es 0. El neutro ahí vale 0. Si lo hacemos al revés, E más el doble de A me tiene que dar A. Entonces yo que tengo que despejar E es igual a A menos 2A. Y A menos 2A, ¿cuánto vale? Menos A. Entonces, si lo tomo de esta forma, me da 0. Pero si lo tomo de la otra forma, y hemos dicho que la definición de neutro es que un número compuesto, un elemento compuesto con el neutro, o el neutro con el elemento, me tiene que dar el mismo elemento. Según esto, me da 0, y según esto, me da menos A. No puede ser porque son distintos. Entonces, no tiene elemento neutro. No tiene elemento neutro. Obviamente aquel tampoco debe tener. ¿Qué dicen ustedes? Aquel, digo, analizando la segunda ley. Si nosotros analizamos la segunda ley, que sería la de círculo, decimos que A compuesto con E y E compuesto con A me tiene que dar el mismo elemento A. En el primer caso es el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por A por E. ¿Sí? Igual a quién? Igual al elemento A. Entonces, 2E, despejamos E, y el 2A que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces A con A se simplifica y me queda un medio. A la izquierda toma un valor, ahora quiero ver si a la derecha toma el valor, un valor distinto. Si toma el mismo valor es el neutro. Si lo hacemos al revés, si hacemos ley círculo con A, nos dice que es igual a ¿quién? Al doble del primero por el segundo. Y eso que me tiene que dar el elemento A. Cuando despejamos, el 2 por A que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me vuelve a quedar que el neutro es un medio. O sea que este sí tiene elemento neutro. Y el elemento neutro vale un medio. Entonces, acá no tiene elemento neutro, acá sí tiene elemento neutro. ¿Cuánto vale el neutro? Un medio. Esa sería la respuesta. O sea que al no tener elemento neutro, este no tiene simétrico. La ley asterisco o este. En cambio, este sí tiene neutro y vale un medio. Por lo tanto, si tiene neutro, tiene que tener simétrico. ¿Por qué? Porque recordamos, reitero, que este como no tiene neutro, implica que no tiene simétrico. Este como sí tiene neutro, entonces tengo que buscar el simétrico. Me corro más a la derecha, y busquemos el simétrico. A ver cómo sería
Bien, pues yo me corro con silla y todo. Bien. ¿Cómo sería el simétrico? Habíamos dicho que A con A' igual a el elemento neutro. También, conmutativo sería A', círculo A, también me tiene que dar el elemento neutro. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es esto de A con A'? Y el elemento A, círculo A', es el doble producto del primero por el segundo. 2 por A por A'. ¿Y el neutro cuánto vale? 1/2. Por lo tanto, A', o sea, el simétrico de A es 1/2, pero este 2 que estamos multiplicando pasa dividiendo. Entonces 2 por 2, 4. Y el A que estamos multiplicando pasa dividiendo. O sea que teníamos 1/4 o 1 sobre 4A. Si nosotros analizamos lo mismo acá, sería el doble del primero, que es A', por el segundo, que es A, para que me dé como resultado el neutro, que es 1/2. Entonces, al despejar A', el 2 pasa dividiendo, me queda 1/4, y el A que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que el simétrico es 1/4 de A. Y si usted pone un elemento 5, ¿sí? Si A vale 5, quiere decir que el neutro, hemos dicho que vale 1/2. O sea que 5 multiplicado por el A' me tiene que dar 1/2. Pero el A' vale 1/4 de A. Entonces, 5 por A', que es 1/4 de A. Pero A vale 5. Y bueno, ¿y eso tiene que ser igual a cuánto? A 1/2. Acá hay algo que me está faltando, no sé qué es. 5 por A', 1/4 de A. Chan, chan. Bueno, acá no se verifica. En todo caso, si multiplicamos el 5 con el 5, me queda que 1/4 no es igual a 1/2. Pero no estamos aplicando la ley, porque la ley dice 5 círculo A', y la ley círculo que decía el doble del primero por el segundo. Entonces el doble del primero es 5 por el segundo, que es A'. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? 1/2. Entonces, está muy abajo. Yo no estoy viendo si me ven o no, ya estoy viendo que están todos contestando ahí en el chat. Vamos a... No se ve, no se ve, no se ve. Y estábamos acá. Entonces, ¿qué me había comido yo? Había puesto directamente 5 por A, y no es 5 por A. La ley círculo dice que es el primer elemento, el doble del primero, círculo, el segundo. Entonces, el doble del primero, que es 5, por el segundo, que es A', me tiene que dar el neutro, que es 1/2. Entonces, 2 por 5, y el inverso, el simétrico, es 1/4 de A. 1/4 de A, pero A vale 5. Entonces el 5 con el 5 simplifica, el 2 con el 4 simplifica, y me queda ¿cuánto? 1/2, o sea que está bien. Tiene simétrico, y el simétrico vale 1 sobre 4A.
tiene neutro, vale un medio. Bien, eso es lo que queríamos nosotros demostrar con los ejercicios, ¿no? La parte práctica se trata de esto, de tener en cuenta los elementos notables, si verifican las propiedades o si no verifican. Bueno, chicos, son las 11:54. Esto es una nueva posibilidad que tenemos desde la virtualidad y desde la cuarentena. Yo espero que lo sepan aprovechar. Después, ya sea por el chat, en este momento, o en... ¿Sí? Hablando, no sé quién es. Bien. Le comentaba entonces, ya me invitaron al grupo, tienen mi número, tienen mi dirección de correo. En esto estamos aprendiendo. Yo esto lo incorporaba hace poquito porque también doy clases en la otra universidad a través del Zoom. Seguimos trabajando a distancia y ustedes me van a disculpar si hay algún error. Esto se está grabando, así que creo yo que esto sube al YouTube. Después vamos a ver dónde queda grabado. Y bueno, los invito a que estudien, a que se laven las manos, que se queden en casa, etcétera, etcétera. Y recuerden, la próxima reunión va a ser el lunes a las 10 de la mañana. Nos extendemos hasta donde si nos dan permiso como hoy, seguimos la clase, si no, entramos de nuevo a los 20 minutos, a los 10 minutos y continuamos. El lunes terminamos con el concepto de lo que son las estructuras algebraicas, hacemos un poco de práctica y capaz que el miércoles ya terminemos con esta unidad número 1. Es muy teórica y va a ser cortita. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si quieren sacar si saco una foto, sí. Yo saco una foto y se lo subo al grupo A, de cómo está el pizarrón ahora. No me di cuenta antes, pero recuerden que como esto se está grabando, pueden ustedes rever la clase en la parte donde ustedes no entienden. Bien. Les deseo una feliz Pascua a todos los que son católicos, a los que no, un buen fin de semana, y nos estaremos viendo el lunes, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias y felices Pascuas nuevamente para todos.